En Caracol Radio, las películas sobre santas y las figuras femeninas de la Biblia. Conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este jueves 17 de abril de 2025, Jueves Santo. Y a partir de este momento, en todas las estaciones de Caracol Radio y también en caracol.com.co, iniciamos este especial que hemos titulado Películas sobre santas y mujeres de la Biblia. Aquellos largometrajes donde las grandes protagonistas, donde los personajes centrales son mujeres relevantes que aparecen en las Sagradas Escrituras y también aquellas que por sus acciones fueron convertidas en santas. Así que sean ustedes bienvenidos. A lo largo de esta hora recordaremos un listado de largometrajes sobre santas y mujeres de la Biblia. En Caracol Radio, un especial de película. Te pedí que nunca volvieras aquí. He venido con mi señora. Las cosas no fueron como crees, madre de Malón. Muchas veces antes viniste a nosotros cuando aún éramos una familia. Venías trayendo el mensaje de tu señora para mi hijo, solicitándolo sin duda para diversión de ella. Y cada vez que venías acercabas más la muerte a mi casa. Créeme, por favor. No fue mi intención traicionar a Malón. Y con estos sonidos doblados al español latino viajamos a 1960 con una película muy obligada en estas fechas, una producción que mezcla drama, historia y romance. De 2 horas 12 minutos de duración, sí. La historia de Ruth. Yo vi cómo las hacía con amor y devoción. Y mientras las llevabas en una mano, en la otra tenías un cuchillo para asesinar a una niña. Ambas tienen manchas de sangre. La dirección corrió a cargo de un hombre nacido en Berlín en 1905 que falleció en 1988, Henry Koster, también productor y guionista, que tiene en su filmografía otra película muy de la Semana Santa, de la Semana Mayor, La túnica sagrada o El manto sagrado de 1953. Y aquí en el elenco, como esa protagonista, como el gran personaje Ruth, aparecía Elana Eden, una mujer nacida precisamente en Israel el 1 de mayo de 1940, que no tuvo una filmografía prolífica. Esta fue su obra más relevante. También en el elenco aparecía Stuart Whitman, un hombre nacido en San Francisco, California, en 1928, que también incursionó en el cine del oeste. Y el resto del elenco lo complementaban, entre otras, Peggy Wood, también Vivica Linford y Tom Tyrone. Son bonitas las mujeres de Moab. Y por lo que me han dicho, muy complacientes. Debierais callaros, me avergüenzo de vosotros. Y precisamente, de acuerdo a este diálogo, hablamos de Ruth, una mujer moabita que terminó casada con un hombre de Israel. Ella aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth de la Biblia, y fue considerada por muchos como una heroína por su valentía, por su fe y su bondad. ¿Esa instigadora? Y ya pasando a la historia, pues aquí aparece Ruth, el rol a cargo de Elana Eden, que fue vendida cuando era una niña a unos seguidores del dios moabita Quemos. Ya siendo una adolescente, pues ella inicia un viaje donde conoce a un esclavo judío al cual lo ayuda a liberarse. Termina pues en una amistad estrecha con este hombre y esa liberación la obliga prácticamente a huir, y de ahí en adelante pues viaja hasta Jerusalén, donde conoce a Boaz, el rol a cargo de Stuart Whitman, se enamora de él, pero el problema es que ella está comprometida con otro hombre y allí inicia, pues a través de su ingenio, la forma de resolver este conflicto. ¿Cómo puede el señor estar con una moabita pagana? ¿Cree que somos de piedra como su dios? Este tema se había planteado, el de una película sobre Ruth, durante muchos años. Incluso el gran maestro Howard Hawks había anunciado una película bíblica titulada El canto de Ruth unos 6 años antes, es decir, en 1954, y que iba a ser protagonizada por Audrey Hepburn, pero en su lugar no se hizo esta película y él terminó dirigiendo Howard Hawks La tierra de los faraones. A uno a los moabites. Y según un artículo del American Cinematographer de julio de 1960, Vittorio Nino Novarese diseñó los trajes de las sacerdotisas y funcionarios moabitas en colores serpiente, negro, verde brillante, blanco y dorado para hacerlos más llamativos para el público de la época. ¿De agua envenenada?
¿Qué sabes tú? El rotundo éxito de Ben-Hur de 1959 dio a los cineastas de principios de los 60 la oportunidad de capitalizar el gusto del público por las largas epopeyas bíblicas. Junto con esta película, pues también tenemos Rey de Reyes, Sodoma y Gomorra, La historia más grande jamás contada y Barrabás. Y esta de 1960, La historia de Ruth. Oculares en cualquier caso de crimen mortal. ¿Dónde estaban tus testigos? En Caracol Radio, un especial de película. No las vayas a romper, Malaquías. Nunca, señor. Cada aceituna es un beso del Señor. Que no se te olvide, amigo mío. Oye, está más arriba. ¿Dónde se habrá ido ahora? Y ahí están llamando insistentemente a la mujer que es la gran protagonista de esta producción. Estos sonidos doblados al español latino son cortesía de Netflix, de una película muy reciente de 2024 que saltó directamente a la plataforma, enmarcada en el drama y con 1 hora 52 minutos de duración, la película María. Noam quiere jugar contigo mientras los padres hablan. Ven, quiero enseñarte algo. Regresen para el almuerzo. Sí, esta fue una gran apuesta por parte de Netflix de hacer una película de corte bíblico, pero empezaron los problemas desde la misma escogencia de su realizador, un hombre nacido en Connecticut, en los Estados Unidos, en 1965, D.J. Caruso, que además es productor y guionista, y es un hombre que no tenía el bagaje o la experticia para hacer una película de corte bíblico, debido a que lo de él era la acción y no le había ido muy bien en este género. Incluso fue el encargado de hacer una película que supuestamente era la piedra angular de lo que iba a ser una saga millonaria inspirada en una muy importante saga literaria de corte juvenil, Soy el número 4, pero fracasó estruendosamente y también hizo A la hora señalada de 1995 y tampoco le fue muy bien. Y le encargaron la tarea de dirigir María para Netflix y tuvo como gran protagonista a una talentosa y muy linda mujer, Noah Cohen, que había estado en la serie 8200, y como José aparecía el actor Ido Taco, también un actor juvenil que brilló en la serie Sky. Con las incursiones y los saqueos de los nabateos. No solo eso, nos llegaron rumores. Y aquí en el elenco, sin lugar a equívocos, el nombre más reconocido es el del 2 veces ganador del premio Oscar de la Academia, un hombre carismático, muy querido, que cuando aparece en las redes sociales pues tiene 1000 visualizaciones, nacido el 31 de diciembre de 1937 en el Reino Unido, y además es un productor y también ha ejercido como compositor de música clásica. Sí, el señor Sir Anthony Hopkins, el mismo hombre de Nixon, el popular doctor Hannibal Lecter de la película de principios de los 90, El silencio de los inocentes, y que también hizo un biopic de Alfred Hitchcock. Calmará al pueblo, seguro. ¿Y sería muy doloroso para ti perder a un esposo o a un ser amado? Sí. El rey Herodes es el rol a cargo de Anthony Hopkins. También en el elenco aparecían Ori Pfeiffer y Millie Avital. Bueno, y el mérito, si es que lo tiene esta película, porque tuvo muy fuertes críticas, es que se hace este relato bíblico desde la perspectiva de la propia María, de la Virgen María, elegida para traer al Mesías al mundo, y ella es repudiada tras una concepción milagrosa, lo que le obliga a ocultarse, a vivir en la clandestinidad, y cuando el rey Herodes, interpretado por Anthony Hopkins, ordena la cruenta cacería de recién nacidos, María y José emprenden esa huida que está en las Sagradas Escrituras, y ellos, a través de la fe y también llenos de coraje, de valentía, tratan de salvar la vida del Mesías a toda costa. En Mateo 1:18 se informa sobre la edad de María, pero se dice que era virgen y estaba comprometida con José. Durante esta época histórica, las niñas judías se habrían comprometido con sus esposos a la edad de 12 años. Los eruditos creen que María
podría haber tenido entre 12 y 16 años cuando tuvo a Jesús. Otros eruditos afirman que las mujeres judías de la antigüedad se casaban en promedio entre la adolescencia y los 20 años. Por lo tanto, también es posible que María tuviese 18 años cuando se comprometió con José. Y esta película María de Netflix se basa parcialmente en el Evangelio apócrifo o protoevangelio de Santiago. Describe la concepción y el nacimiento milagroso de María, así como su ofrenda en matrimonio a José. La parte donde Herodes el Grande recibe noticias de Belén de sus emisarios y describe cómo todo quedó en silencio en ese pequeño pueblo justo después del nacimiento del niño Jesús, también se encuentra en ese Evangelio apócrifo. Presente en Netflix una película de 2024, María. En Caracol Radio, un especial de película. Has avergonzado a nuestra familia. ¿Qué creíste estar haciendo? Necesitaba orar para decidir. ¿Decidir? Escúchame. Oras durante el servicio con las mujeres. Oras en casa con tu familia. Pero no sales corriendo en la noche como una vagabunda lunática. Sí, vagabunda, entre otros apelativos para esta mujer que también es muy célebre en las Sagradas Escrituras. Y estos sonidos pertenecen a 2018 con un largometraje de 2 horas de duración que se convierte en una biografía cinematográfica llena de drama y de historia de María Magdalena. ¿Ese nombre? Así podrás orar cuando gustes. La dirección corrió a cargo de Garth Davis, un productor y realizador nacido el 2 de diciembre de 1973 en Brisbane, Queensland, en Australia, reconocido por una película inspirada en hechos, Lion o León, del año 2016, donde también coincidencialmente estaba la protagonista de María. Y les hablo de una sensacional, talentosísima y muy hermosa mujer de 1,60 m de estatura que tiene también una hermana involucrada en el mundo de la actuación. Ella es Rooney Mara, nació el 17 de abril de 1985. Ustedes la pueden recordar por ser la famosa Lisbeth Salander de la versión americana de la obra Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, inspirada en la obra de Stieg Larsson en el año 2011. También hizo una tremenda película con Cate Blanchett, Carol, en el año 2015. Y tuvo un papel importante, pequeño pero importante, en 2010 en The Social Network, la red social. Y ese hombre al que le doblan la voz ahí es un reconocido actor europeo, Denis Ménochet. Y en este elenco, como Jesús, aparecía el ganador del premio Oscar de la Academia, una celebridad, uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Nació en San Juan, Puerto Rico, el 28 de octubre del 74. El señor Joaquín Phoenix, sí, el mismo hombre de Her, de The Master, el famoso Joker. Y aparecía también en este elenco Chiwetel Ejiofor, el actor londinense nacido en el 77, que estuvo en 12 años de esclavitud. No tengas miedo, María. ¿Qué están haciendo? Sí, ya con estos sonidos nos damos una idea de la vida de María, de lo que significaba para ella, pues supuestamente estar al margen de lo correcto, lo políticamente correcto. Y es que esta es una biografía que cuenta la historia de María, el rol a cargo de Rooney Mara, una mujer que busca una nueva forma de vida. Ella prácticamente vive sometida a las jerarquías de la época. Ella desafía a su familia, que es de corte tradicional, y se une a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret, el rol a cargo de Joaquín Phoenix, y pronto encuentra su lugar dentro del movimiento y en el corazón de un viaje que la conduce a Jerusalén. ¡Déjala en paz! ¡Pasa! ¡Pasa!
Rooney Mara y Joaquín Phoenix comenzaron a salir durante la producción de esta película y la fecha de estreno de María Magdalena modelo 2018 se pospuso debido al escándalo de los nefastos hermanos Weinstein y otros estudios incluidos Fox, Focus Features, Sony y también Roadside Attractions estaban en negociaciones para distribuir antes de que IFC Films asumiera el cargo de distribución en los Estados Unidos de este largometraje. Y en el momento de la producción de la película, Joaquín Phoenix tenía 44 años. Phoenix era 10 años mayor que Jesús, que pues todos conocemos, tuvo 33 años en el momento de su muerte. Estos sonidos pertenecen al largometraje del año 2018 presente en Prime, María Magdalena. En Caracol Radio, un especial de película. Habladme de vos, Teresa. ¿Quién es Teresa? Nadie. No seáis humilde, Teresa. Ambos sabemos que ese traje no sienta bien. Seguimos aquí en Caracol Radio en este especial de Jueves Santo que titulamos Películas sobre santas y mujeres de la Biblia. Y con estos audios de 2023 en su idioma original hablamos de otra de esas santas en una película biográfica de 1 hora 41 minutos de duración titulada Teresa. ¿Y si no? Sí, se siente la tensión en el ambiente entre el inquisidor y Teresa. Y precisamente hablando de este personaje, se habla de Santa Teresa de Jesús, de nombre secular Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, también conocida como Santa Teresa de Ávila, una monja fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, mística y escritora española, nacida en marzo de 1515 y que falleció el 4 de octubre de 1582. El Señor lo mandó, y solo se deshará si Él lo manda. Y Santa Teresa de Jesús fue beatificada en 1614, canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970 durante el pontificado de Pablo VI. ¿Os es ignorancia de quién soy? Y aquí, precisamente, en uno de los momentos relevantes de esta historia, ese primer encuentro con el inquisidor. Y la dirección de Teresa corrió a cargo de Paula Ortiz, una realizadora española que había hecho De tu ventana a la mía en el año 2011. Y aquí la gran protagonista de esta historia, interpretando a Santa Teresa, una señora actriz, nacida el 15 de junio de 1963 en Madrid, España. Estuvo con Almodóvar, con El Manchego, en Los Abrazos Rotos, en Volver. Se trata de Blanca Portillo, que también hizo un tremendo papel en una película inspirada en hechos acerca de la ETA llamada Maixabel, por allá en el año 2021. Y precisamente de Maixabel también en este elenco aparece Urco Olazábal. Y ese actor que escuchamos ahí de fondo, interpretando al inquisidor, nació el 27 de junio de 1975 en el País Vasco, el señor Asier Echandia, que había estado en Velvet, una serie de televisión. Y pasando a la historia, pues aquí Teresa, el rol a cargo de Blanca Portillo, espera pacientemente la llegada del inquisidor para ser juzgada. De su visita y de sus palabras depende su futuro. Si encuentra la libertad o de pronto va a la cárcel o en el peor de los casos termina en la hoguera. Esta fue una adaptación de la obra de teatro La lengua en pedazos de Juan Mayorga, basada en la figura de Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila. En la mar hay una torre. La película es una recreación ficticia del juicio real que el Tribunal del Santo Oficio, comúnmente conocido como la Santa Inquisición Española, inició contra Santa Teresa de Jesús en 1575 después de Cristo, cuando Teresa de Ávila tenía 60 años. Y es que casualmente Blanca Portillo, quien interpretó a Teresa en esta película del año 2023, tenía 60 años en ese preciso momento. ¿En ninguno hallasteis línea que no fuera virtuosa?
del año 2023, la historia de Teresa de Ávila en el largometraje de Paula Ortiz, Teresa, de 1 hora 41 minutos de duración. Nadie le oyó jurar ni murmurar. En Caracol Radio, un especial de película. Su Eminencia. Madre Cabrini, Esta decisión es suya o del Santo Padre. le aseguro que no hay diferencia. Si no hay diferencia, entonces me gustaría escucharlo del propio Santo Padre. O temo que seguiré escribiendo cartas. Y esta es una producción muy reciente, pasó por las salas de cine y ahora ustedes la tienen disponible en Netflix. Una película muy bien lograda de 2 horas 22 minutos de duración que se convierte en la biografía cinematográfica de una mujer que fue canonizada. Del año 2024, su título es Cabrini. Creo que es mejor terminar esto ahora, Su Santidad. Su Santidad. Tanto ruido por una sola mujer. Su Santidad. Quiero fundar una red de orfanatos, primero en China y Ha luego... expuesto su caso abundante. Sí, ahí está gran parte del hilo argumental del propósito que tenía Cabrini. La Santa Francisca Javiera Cabrini, que había nacido el 15 de julio de 1950 en San Angelo Lodigiano, en Italia, y que falleció el 22 de diciembre de 1917 en Columbus, en el hospital en Chicago, en los Estados Unidos. Una monja italiana, la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada. En vida se le conoció como la Madre Francesca Javiera Cabrini y esta película se titula simplemente con su apellido. ¿Es por eso que debo limitar mi alcance? Nunca ha habido una orden independiente de mujeres misioneras. La dirección corrió a cargo de Alejandro Monteverde, un hombre nacido en México en 1977, que había dirigido Little Boy en el año 2015. Y aquí la actriz encargada de darle vida a la Madre Cabrini fue Cristiana Delana, nacida en Campania, en Nápoles, el 24 de agosto de 1985, que previamente había estado en la serie Gomorra. Y en el elenco 2 actores muy reconocidos, uno europeo que precisamente es el Santo Padre, cuyos sonidos tenemos de fondo doblados al español latino, cortesía de Netflix, el Papa León XIII, interpretado por Giancarlo Giannini. Otro italiano, él nació en Liguria en 1942, estuvo en Hombre en Llamas, la película con Denzel Washington, y también hizo el papel de René Mathis en la sensacional Casino Royale en el año 2006. Y el otro actor de cartel, de postín, el maestro John Ligot. Nació el 19 de octubre de 1945 en Rochester, Nueva York. El hombre que estuvo en Cliffhanger, Máximo Riesgo, con el señor Sylvester Stallone, y que también estuvo en Interstellar. No había construido mi escuela en Grumelo, ni mi orfanato en Codoño. Déjeme comenzar esta misión. Y ya pasando a la historia, pues Francesca Cabrini fue una mujer italiana de origen humilde, pero que con su tenacidad, como escuchamos aquí, que tenía la voluntad, el coraje, la valentía de enfrentar en el propio Vaticano, frente a su corte de obispos, de cardenales, al mismísimo Santo Padre, al Papa, pues ella trataba precisamente de ayudar a las personas creando una red, y fue una de las grandes emprendedoras del siglo XIX a través de su fuerza, y empezó a superar el sexismo presente en lo alto de la Iglesia Católica. También empezó a ayudar a los niños desvalidos, a los huérfanos, a las trabajadoras sexuales, pero sobre todo apoyándolos con alimentos y con asistencia médica. Una mujer que era víctima de la intolerancia violenta contra los italianos en esa gran manzana en Nueva York del siglo XIX. Esta caja es como una tumba de sueños. Estas cartas son de inmigrantes. La película Cabrini, modelo 2024, fue proyectada por las monjas de la Orden de la Madre Cabrini, algunas de ellas nonagenarias, es decir, sobrepasaban los 90 años de edad, y al final de la película se dice que muchas lloraban y varias exclamaron: "Esa es Cabrini".
Así que el trabajo de la protagonista Cristiana Delana rindió frutos. Según John Ligot, él aceptó hacer esta película porque le gustó el guión y explicó: es maravilloso ver a una sola persona, un solo personaje histórico que es un verdadero luchador, que no se rinde, que tiene la razón de su lado y que logra cambios enormes. Se trata de Martin Luther King, Frederick Douglass, gente así. Simplemente no conocemos tanto a la madre Cabrini, por eso quise hacer esta película. Y la frase de "el mundo es demasiado pequeño para lo que pretendo hacer" es una cita directa de la verdadera Francesca Cabrini. Una pausa aquí en este especial en Caracol Radio. Ya regresamos con más películas sobre santas y mujeres de la Biblia. Toda la iglesia la verá como prueba de lo que las mujeres pueden. Ya regresamos con las películas sobre santas y las figuras femeninas de la Biblia. Continuamos con las películas sobre santas y las figuras femeninas de la Biblia. ¿Sabes quién soy yo? Oh, sí, Monsieur. Usted es el procurador del imperio. Y ese título significa que he sido designado por Su Majestad el Emperador. Él me ha investido con el poder de castigar a cualquier persona que intente un fraude contra esta comunidad. Ahora entiendes mi posición. Oh, sí, Monsieur. Usted es algo similar a Monsieur Jacome. Yo tengo más poder. Soy su oficial superior. Él arresta a criminales y ladrones. Yo los envío. Continuamos aquí en las estaciones de Caracol Radio en este Jueves Santo, en nuestro especial Películas sobre santas y mujeres de la Biblia. Ya recorrimos un primer tramo hablando de la historia de Ruth, de María Magdalena, de Teresa de Jesús y también de Francesca Cabrini. Y con estos sonidos viajamos muchísimos años, décadas atrás en el tiempo, hasta 1943, con un laureado largometraje de 2 horas 36 minutos de duración, enmarcado en el misterio, el drama y que se convirtió en una biografía cinematográfica de otra santa. Un film titulado originalmente The Song of Bernadette y que ustedes tienen disponible en YouTube en este español latino como La canción de Bernadette. Hasta tu primera visita a Masabiel, ¿tu familia fuera indigente? Ahora tu madre está empleada por una familia caudal. Y aquí la dirección corrió a cargo de Henry King, un hombre nacido en Virginia, en los Estados Unidos, en 1886, que hizo una célebre película en los años 50, Las nieves del Kilimanjaro, esa producción de aventura y romance. Y aquí el gran personaje, esta mujer, Bernadette Soubirous, estaba interpretada por la estadounidense nacida en 1919 en Tulsa, Oklahoma, Jennifer Jones, que murió en el año 2009 y que también estuvo en uno de los papeles en el elenco de Infierno en la Torre, The Tower in Inferno, por allá en 1974. Ahora, dame tu y ustedes pueden recordar una rola de uno de los álbumes más vendidos en toda la historia de la música, donde al final había una de las mejores voces en la historia de la humanidad, que decía "Darkness falls across the land, the midnight hour is close at hand". Pues sí, era el gran maestro de maestros del cine de terror, el hombre de The House of Haunted Hill, el maestro Vincent Price, que también estuvo en Laura, que era uno de los célebres actores de terror, pero aquí salía un poco de ese molde y en esta cinta interpretaba al fiscal Vital Dutton. Es la misma, Monsieur. Debo cumplir mi promesa a la señora. Muy bien. Y en el elenco también aparecía el actor Lee J. Jacob, que falleció en 1976 y que estuvo en 12 hombres en pugna y también en La ley del silencio, On the Waterfront. Y ya pasando a la historia, pues esta es Bernadette Soubirous, interpretada por Jennifer Jones, ese misterio acerca de la aparición de la Virgen en Lourdes, Francia, en 1858, cuando a Bernadette, una niña asmática, se le aparece una señora vestida de blanco. Ella cambia sustancialmente la vida del pueblo de Masaldet, donde surge un manantial cuyas aguas curan a los peregrinos enfermos. Estos hechos fueron exhaustivamente investigados por la iglesia, por los médicos y por toda suerte de expertos, incluyendo a ese fiscal
al rol a cargo de Vincent Price. Respecto a esa señora que tú pretendes ver, ¿sabes quién es ella? María Bernarda Sobiros, más conocida como Bernadette Sobiros o Bernardita de Lourdes, fue una pastora mística y religiosa francesa canonizada por la Iglesia Católica en 1933. Su festividad se celebra el 16 de abril, aniversario de su muerte, y su cuerpo permanece incorrupto en Nevers. Saluda a las personas y sonríe. Jennifer Jones cumplió 25 años la noche que ganó su Oscar, su premio Oscar por esta película. Y el fiscal imperial, ese juez, Vital Dutour, interpretado por Vincent Price, quien investiga las visiones de Bernadette, es retratado en este film de 1943 como un ateo y un perseguidor antirreligioso. Sin embargo, en la vida real, Dutour era un católico devoto que creía que las visiones de Bernadette Soubirous eran alucinaciones. Bernadette Soubirous declara que la señora viste un velo azul con cinta blanca. Y la impactante imagen de Bernadette en el cartel fue creada por el famoso artista Norman Rockwell. Hay una escena en esta película en la que el alcalde sueña con que un día Lourdes se llenará de tanta gente que se necesitarán más hoteles. Lourdes tiene más hoteles por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar de Francia, excepto París. También es el tercer lugar más importante de peregrinación católica internacional después de Roma y la Tierra Santa. Estos sonidos pertenecen a un film de 1943, La canción de Bernadette. Porque yo los conozco a todos. No entiendo lo que está diciendo, Messi. En Caracol Radio, un especial de película. No quiero escándalos. A vuestros pies, señora. Gil de Cepeda de Salamanca. Sois la dueña de la posada, ¿verdad? Sí, mi nombre es Lucía, aunque todos me conocen por la gaditana. Muy gracioso. ¿Queréis honrar mi mesa? Malos tiempos, ¿eh? No. Sencillamente, un temporal demasiado fuerte. Y con estos sonidos en su idioma original también viajamos muchísimos años atrás en el tiempo. Nos vamos a 1961 con una producción enmarcada en el drama, inspirada en hechos, de 1 hora 38 minutos de duración, a cargo de España. Una película titulada como Rosa de Lima. Esperaré ese momento. Pero antes prefiero que paguéis los 5 días que debéis en la posada. Pues habréis de añadir a esa pequeña deuda un préstamo que tenéis que hacerme. ¿Yo? En algunos países se presentó como El Rosario y La Escoba. Fue rodada en Colmenar de Oreja, también en Madrid y en otros lugares de España. Y esta producción, Rosa de Lima, tuvo en la dirección a un productor y guionista nacido el 1 de febrero de 1921 en Madrid, José María Elorrieta, que murió en 1974, que hizo producciones como Habanera, también en ese año, en 1961, y una película titulada El espectro del terror en el 73. ¿Qué necesitáis? Esto. De lo que doy nunca hago cuentas. Y aquí está Rosa de Lima. Esta santa estuvo personificada por una mujer nacida en Madrid el 18 de junio de 1940, María Major, que había estado en Melocotón en almíbar. Y el elenco lo complementaba el actor nacido en Connecticut, en los Estados Unidos, Frank Lattimore, que falleció en 1998 y que estuvo en un pequeño papel en All the President's Men, Todos los hombres del presidente, esa muy buena película inspirada en hechos, protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman. ¿Quiere que la confiese vuestra reverencia? Ahora iré. Puedo ir yo si quieres. Gracias, padre, pero debo ir yo. Y aparecía también una célebre madrileña, nacida en 1914, Lina Yegros, que aquí en la película Rosa de Lima interpretaba a la madre de esta santa. Bueno, y para hablar un poco de esta santa, pues se trata de Santa Rosa de Lima, nacida en Lima el 20 de abril de 1586 y que falleció en 1617. Su nombre de pila era Isabel Flores de Oliva, una mujer que estaba en la religiosidad, canonizada como santa por el Papa Clemente X en 1671 y es entre las personas nacidas en América, antiguamente las Indias Occidentales, la primera en recibir el reconocimiento canónico de santidad de la propia Iglesia Católica. Mi amor insobornable a Cristo. ¿Qué más? Me llevan al baile del Virrey.
Fue proclamada excelsa patrona de Lima en 1669 y del Nuevo Mundo y las Filipinas en 1670. Además, es patrona de institutos educativos, policiales, armados en la República Bolivariana de Venezuela. También la Policía Nacional de la República del Perú, la Policía del Paraguay y de las Fuerzas Armadas Argentinas la tienen como su santa patrona. En virtud de la enfermedad que le produjo la muerte, es la patrona también de la tuberculosis. ¿Me comprendes? Sí, hija, te comprendo. Pero eres muy joven todavía. Y aquí esta producción lo que hace es un biopic acerca de esta santa nacida en la capital del Perú. Apenas ella contaba con 31 años de edad cuando murió en 1617. Y el largometraje de José María Elorrieta lo que hace es narrar la vida de esta joven hija de Gaspar Flores, un arcabucero español al servicio del rey Felipe III y de María de Oliva, que se convertiría en la patrona del Nuevo Mundo. Y lo hace en una puesta en escena bastante teatral, en color, en una historia donde se hace un homenaje también a las costumbres del país inca. De 1961, una santa de estas latitudes, la película Rosa de Lima. En Caracol Radio, un especial de película. Espero que me ayudes a guiar a nuestras hermanas más jóvenes en memoria de nuestra madre. Siempre fuiste su favorita. Solo cuando cantaba se le iluminaba la mirada. Solo contigo hablo del poder curativo de la música. Y con estos sonidos doblados al castellano, no al español latino, de una coproducción entre Alemania y Francia, hablamos de otra de esas santas que han sido plasmadas en películas. Y estos sonidos pertenecen a un film del año 2009 de 1 hora 50 minutos de duración, titulado originalmente Aus den Leben der Hildegard von Bingen, y que se presentó como visión la historia de Hildegard von Bingen. El obispo Sivar de Uppsala está de visita y ha traído su biblioteca de viaje. Le he rogado que me prestara unos cuantos libros para ti. Y aquí la dirección corrió a cargo de una mujer nacida en la maravillosa ciudad de Berlín el 21 de febrero de 1942, Margaret von Trotta, que en el pasado había realizado una película titulada Las Hermanas Alemanas y también hizo La Rosa de Luxemburgo. Y en el elenco, como esta santa alemana, aparecía la actriz Bárbara Sukowa, nacida en Bremen, Alemania, el 2 de febrero de 1950, que estuvo precisamente con este realizador en esa Rosa de Luxemburgo de 1986 y que tuvo un pequeño papel en una película inspirada en una novela gráfica atómica con Charlize Theron en 2017. Sí. Ningún cazador puede atraparlo o matarlo, pero no duda en saltar al regazo. Y también estaba otro hombre oriundo de Bremen, en Alemania, nacido en 1963, Heino Ferch. ¿Te has autoflagelado? Y hablando un poco de la vida de Hildegarda de Bingen, ella había nacido en el Sacro Imperio Romano Germánico en 1098 y falleció el 17 de septiembre de 1179, una santa abadesa benedictina y polímata alemana. Ella también, además de ser una célebre religiosa, también fue una mujer extremadamente talentosa en diferentes disciplinas, siendo compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística y también profetisa durante la Edad Media. Ella fue conocida como la Sibila del Rin y la profetisa teutónica. Asimismo, fue una de las compositoras más famosas de una música conocida como la monofonía sacra, así como la más grabada en la época moderna. Y lo que hace la directora Margaret von Trotta es tomar la vida de Hildegard von Bingen, una monja alemana. Ella desde niña tuvo visiones sobrenaturales
en las que Dios le pedía que transmitiera sus mensajes. Su fama traspasó los muros del convento, donde al principio pues simplemente hacía parte de una reunión de mujeres dedicadas a la religiosidad y a la oración, pero empezó a despuntar por todos los talentos que tenía. Y fue al parecer una mujer muy adelantada para su época, por sus conocimientos de medicina natural y por sus obras musicales. Un personaje que marcó un antes y un después en muchos aspectos de la vida medieval. Y esta película, en una interesante puesta en escena, plasma gran parte de su historia y lo hace en géneros como el drama y el género histórico. Una santa alemana, Hildegarda de Bingen, plasmada en la película del año 2009 de 1 hora 50 minutos de duración, Visión, la historia de Hildegard von Bingen. Crisoprasa. En Caracol Radio, un especial de película. Alabado sea Dios, hermana Faustina. Alabado sea. Alabado sea Dios. Alabado sea. Seguimos aquí en este Jueves Santo en las estaciones de Caracol Radio en nuestro especial titulado Películas sobre santas y mujeres de la Biblia. Y con estos sonidos doblados al español latino hablamos de una producción de los años 90, más exactamente de 1994, por parte de Polonia, que se estrenó en marzo del 95. Una cinta de 1 hora 13 minutos de duración, enmarcada en el drama y en la biografía cinematográfica. Su título, Faustina. Y hablamos de María Faustina Kowalska, nacida bajo el nombre de Elena Kowalska. Ella nació el 25 de agosto de 1905 en la maravillosa y preciosa ciudad de Cracovia y falleció en 1938, una religiosa de la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y mística católica polaca. Los acusadores de la pecadora uno tras otro, y Jesús quedó solo con ella entre la multitud. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Sus apariciones de Jesucristo inspiraron la devoción católica a la Divina Misericordia y le valieron el título de Apóstol de la Divina Misericordia. La Iglesia Católica la venera como santa y es conocida como Santa Faustina. Los teólogos consideran entre los más notables místicos del cristianismo a ella, y su misión fue preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Entró a la vida religiosa en 1925 y lo que hace este largometraje de Polonia de 1994 titulado Faustina es narrar la vida de la Santa Faustina en el seno de una familia campesina en una aldea llamada Glosowiec. Y por allá a principios de siglo, en 1905, siendo ella la tercera de 8 hermanos e hija de un matrimonio de pocos recursos entre un carpintero y una agricultora, pues ella empieza a educarse con gran disciplina y pese a que no asistió a la escuela más que 3 años, empezó a ser casi que autodidacta y a los 9 años tomó la primera comunión en la iglesia de San Casimiro. Sin contar las casas recién abiertas como... Y precisamente también de lo que narra la película es que en medio de la pobreza que vivía Faustina Kowalska, ella no le permitían entrar en ningún convento hasta que finalmente se dirigió a la casa madre de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, en la que, gracias a la providencia divina, terminó siendo atendida y tras un año de ahorro le pudieron pagar el ajuar para que tomara los hábitos. Y un préstamo del banco. Ahí están, precisamente hablando del dinero, y en abril de 1928 ella hizo los votos como monja y sus padres estuvieron presentes en la ceremonia. Y aquí también la película muestra que en otoño ella llegó a Plock y allí aparecieron los primeros síntomas de tuberculosis, por lo que fue enviada a una granja de propiedad de su orden religiosa con la intención de que se recuperase, y en medio de esa recuperación pues empezó a tener esas primeras visiones. De nuestra casa, de buena familia, culta,
Y 27 años después de la muerte de Sor Faustina Kowalska comenzó el proceso de canonización. Fueron presentados a consideración 2 casos de sanaciones milagrosas. El primero fue en Massachusetts a la señora Maureen Deegan y el siguiente milagro fue la sanación de una condición congénita del corazón del padre Pittel en el día del aniversario de la muerte de Sor Faustina, el 5 de octubre de 1995. Y en 2011, en ocasión del segundo Congreso Mundial de la Divina Misericordia, se le dirigió una carta a Benedicto XVI solicitando abrir el dossier que estudiaba la posibilidad de proclamar a María Faustina Kowalska doctora de la Iglesia. Y la dirección de este film de 1994 corrió a cargo de Jerzy Lukasiewicz, un hombre nacido en Polonia que también es escritor y productor, que hizo una película de acción llamada Misión en el Futuro. Y el papel precisamente de Faustina Kowalska estuvo a cargo de una actriz nacida en Cracovia en 1966, Dorota Segda, que además de Faustina estuvo en otros largometrajes como Show del año 2003 y Taran Thriller, una película de bajo presupuesto de 1997. Pasó de recrear a una santa a una producción enmarcada en el terror. Alabado sea Jesucristo. Estos sonidos pertenecen a el film de 1994 de una santa polaca, Faustina Kowalska, en el film Faustina. Pablito, gracias. Gracias. Una hogaza, recién salido del horno. En Caracol Radio, un especial de película. Durán Laxar, la tasa de tu aldea no se ha fijado. Lo sé, sí, Robert. Ella es mi sobrina. Es la hija de Jacques de Arco de Don Remy. Sí. Ella desea hablar con vos. Ella, y hablan permanentemente de ella. Sí, anda, niña, habla de una vez. Y se trata nada menos y nada más que de Juana de Arco. Y no es la primera ni será la última vez que se haga un film, un largometraje que plasme la vida y obra de Juana de Arco. Ya a finales de los 20 se había hecho una de las memorables películas del cine silente hablando de esta santa. Y también por allá a finales de los 90 se hizo una superproducción en color, muy al estilo de Hollywood, de la vida de Juana de Arco. Pero esta, cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino, hace parte del film de 1948, 2 horas 25 minutos de duración, Joan of Arc o Juana de Arco. Di a su padre que golpee sus orejas. Pero debéis enviarme con el delfín. Debo salvar a Francia. Lo lamento, sí, Roberto. La dirección a cargo de la leyenda, el maestro Victor Fleming, nacido en el 1889 y que falleció en 1949, nada menos y nada más que el director del Mago de Oz, la de 1939, y también el mismo realizador de Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind. Y, ay Dios mío, uno empieza a mirar a las mujeres, a los rostros más perfectos, más encantadores, más hermosos de Hollywood, y siempre llegará a la niña y mujer que nació el 29 de agosto de 1915 en Estocolmo, que sí, que fue la famosa Ilsa Lund en Casablanca de 1942, donde una luz blanca le alumbraba el rostro en el Rick Blaines, en el café americano, en la película Casablanca, que también estuvo en Spellbound, en Gaslight. Bueno, su majestad, la sensacional Ingrid Bergman, que nació en 1915, murió en 1982 y que se ganó 3 premios Oscar. Creedme que preferiría ir a casa a bordar con mi madre, ya que este no es lugar para mí. Y otro ganador del Oscar de la Academia estaba en este elenco de Juana de Arco, modelo 1948, el señor José Ferrer, que nació en 1912, murió en 1992 y que entre otras cosas pues hizo su aparición en Moulin Rouge, la película de 1952 sobre Henry de Toulouse-Lautrec, una sensacional película, y también estuvo en Cyrano de Bergerac. La de Lorraine salvará a Francia. ¿Has oído hablar de ella? Y ya pasando a la historia, pues esta cinta narra la vida de Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, una joven campesina que es considerada una heroína en Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 Años. Ve a tu casa y no regreses mañana.
Esta fue la primera película en recibir 7 nominaciones al premio Oscar de la Academia sin recibir una nominación a Mejor Película. Y para promocionar el film, Juana de Arco, modelo 1948, el estudio colocó una figura de ella de una altura considerable con una armadura de plástico blanca en Times Square en la ciudad de Nueva York a un costo de $75,000 en 1948. Hágame el favor, tremendo costo para promocionar la cinta. Y según algunas biografías de Ingrid Bergman, Howard Hughes, el famoso y el reputado realizador, la salvó de una posible lesión durante una visita al set de rodaje cuando se cayó del caballo. La sujetó, aunque con cierta torpeza, con una mano firmemente sobre su entrepierna. Hughes se aseguró de que no se tomaran fotografías del incidente ni de que se conservaran dichos retratos porque eso hubiera significado un escándalo cuando él lo único que estaba haciendo era evitar un accidente. Esta película fue un proyecto soñado de Ingrid Bergman, que había intentado durante años que se produjera hasta que finalmente ella la protagonizó. Dime a dónde, Juana. Dime a dónde irías. La película, infortunadamente para sus realizadores, no fue un gran éxito comercial tras su estreno, pero solo en parte debido a la deficiente campaña publicitaria de la RKO, de la que el productor Walter Wanger atribuyó el entonces presidente Howard Hughes. El público se mantuvo alejado de la película cuando se reveló el romance de Ingrid Bergman con el director Roberto Rossellini durante su estreno, ya que consideraban una blasfemia que una mujer adúltera interpretara a una santa. Pues sabéis con seguridad que no lo hice. Ingrid Bergman y Stephen Roberts son los únicos actores de la obra Juana de Lorena en la que se basa esta película que repitieron sus papeles para el largometraje de 1948 Juana de Arco de Victor Fleming. Y los invitamos para que mañana, Viernes Santo, nos acompañen a partir de las 8 de la mañana para hablar sobre las películas para reflexionar en Semana Santa.